Vale, entonces estamos en la parte tercera del libro de Santiago. El título es Lecciones del libro de Santiago, es decir, lo que nos interesa más pues, es sacar las lecciones que son aplicables a nuestra vida y eso es muy importante. Así que sin más preámbulos, estamos ya ahí en el versículo 9 y 10 del capítulo uno. El título genérico de esta parte, hay varias partes, el título genérico es La prueba de la perseverancia en el sufrimiento. Bien, la cuestión está en el sufrimiento. Yo sé de iglesias que enseñan que el cristiano no tiene que sufrir. Que un cristiano tiene que estar siempre alegre, contento, porque no hay sufrimiento. No hay sufrimiento, que Dios, con que Cristo pagó en la cruz por todas las cosas, pues no tenemos por qué estar en sufrimiento. Eso es una doctrina errónea, evidentemente, porque sufrimiento hay, ¿no? Los mismos apóstoles sufrieron, ¿verdad? Eh, ya no te digo el mismo Señor Jesús, pero los apóstoles de Jesucristo, mira Pablo, por ejemplo, o los apóstoles que quizás no escribieron, seguramente no escribieron ninguna epístola, que al menos no ha llegado a nosotros, pero que murieron también martirizados. También Pedro murió martirizado. Es decir, hermanos sufrieron, físicamente sufrieron. O sea que el sufrimiento es parte intrínseca de la vida cristiana. Eso es así. No nos gusta, a nadie le gusta. O sea, no voy a hacer aquí una apologética del sufrimiento diciendo que es maravilloso, no, que eso no es verdad, lógicamente. Pero Dios lo permite o Dios lo envía, las dos cosas son verdad, para nuestro bien, porque todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Este es el tema de lo que estamos viendo y es importante que lo afrontemos de frente, valga la redundancia, porque no hay otra. Porque así nos agarramos de la gracia de Dios. De otra manera no tendríamos que buscar la gracia de Dios. ¿Para qué? Si todo va bien ya, ¿verdad? No, Dios quiere y se glorifica así que le busquemos de verdad y que nos agarremos de su gracia. Bueno, estamos ahí y entonces nos quedamos en esta parte que es muy importante porque no se entiende muy bien a priori. Y el catolicismo romano ha hecho de esto toda una teología que es absurda, diciendo que el pobre el pobre económicamente, se entiende, está más cerca de Dios que el rico, económicamente hablando, ¿no? Entonces, claro, tenemos una contradicción muy grande porque Dios es el que posee todas las cosas. Abraham, por ejemplo, pues era rico, ¿no? Y fue llamado amigo de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo lo entendemos? Pues mira, lo vamos a entender porque es claro, es claro. Al menos para los judíos de aquella época era muy claro. Así que las pruebas y sus resultados. Estamos en los versículos 9 y 10 y leemos, el hermano que es de humilde condición, y aquí inmediatamente uno piensa en un hermano que es pobre, ¿no? Pobre económicamente, humilde condición. Sí y no, sí y no. Porque ahora veremos realmente lo que significa ser de humilde condición delante de Dios. Porque la pregunta es, ¿puede ser un rico de humilde condición? Pues claro que sí, porque estamos hablando del corazón, no estamos hablando del dinero. Bueno, vamos a ir viéndolo. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Parece como que Santiago está comparando a un pobre, a un hermano que es pobre, con un hermano que es rico. Y del rico diría que pasará como la flor de la hierba. Parece que esto es una declaración de que los cristianos estamos condenados a ser pobres, tenemos que ser pobres para que Dios nos acepte, porque si somos ricos entonces ya pasaremos como la flor de la hierba. Eso es lo que el catolicismo romano y muchas iglesias evangélicas también enseñan y eso no es verdad. Eso no es verdad, eso no puede ser de Cristo, no es verdad. ¿Vale? Entonces vamos a entender acá lo que Santiago quería decir con lo que dijo. Porque no es así como se entiende. El hermano de humilde condición, taipenos, en griego, taipenos, que significa pequeño, pequeño, es lo que significa. La palabra griega es pequeño, que significa, pues, humilde, modesto, que no pone en sí mismo su confianza, que no pone en sí mismo su confianza. Ahí sí ya vamos entendiendo. Que no pone en sí mismo su confianza, sino que la pone en la toda suficiencia de Dios. ¿Vale? Y yo os dije el domingo pasado que eso tenía que ver con las palabras del Señor Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas cuando habló de los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu no son los pobres cobardes, eh,
un hombre que no levanta la cabeza nunca, que nunca mira así, nunca te mira a los ojos porque tiene miedo, o algo así. No, esto no tiene nada que ver. No es eso. Pobre en espíritu, ¿qué significa? Dependiente de Dios. Dependiente de Dios. Esa es la cuestión. Un creyente que depende de Dios. No importa si es fuerte, si no es fuerte, si tiene dinero, si no tiene dinero o no sé qué. Su confianza está en Dios, no en lo que tiene, o en lo que posee, en sus méritos o en cualquier otra cosa. Un pobre en espíritu es una persona que es obviamente creyente y depende de Dios y sabe que depende de Dios. De ellos es el reino de los cielos. Claro que sí, como no puede ser de otra manera. Vamos a ir viendo mucho más de esto. Por tanto, Santiago nos habla de ese cristiano, como digo, pobre de espíritu, porque toda su dependencia la tiene en Dios y no en sí mismo ni en sus meras posibilidades. El gran problema que tenemos los cristianos es cuando nos aferramos a nuestras propias posibilidades. Cuando nuestras posibilidades, lo que podemos hacer, lo que está en nuestras manos, es tan importante, estamos tan dependientes de lo que podemos hacer, que de alguna manera estamos prescindiendo de la gracia de Dios, porque ya lo podemos hacer nosotros. Eso es lo que no puede ser. O sea, no estoy diciendo que no hagamos nada y que digamos, pues bueno, Señor, tú lo harás todo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aún lo que tenemos, aún lo que podemos manejar, aún en lo que podemos ser diestros, etcétera, etcétera, es que es de Dios, no es nuestro. O sea, toda la gloria es para el Señor. Toda la gloria es para el Señor. Y eso destruye la autosuficiencia. Ese sentir engañoso de que podemos en nosotros mismos conseguir las cosas porque somos guay. ¿Tú me entiendes, no? Porque bueno, es que yo he estudiado, o me he formado, o he ido al gimnasio, no sé qué, o he hecho esto, he hecho lo otro, y estoy muy preparado y entonces ya... No, tú has hecho estas cosas porque Dios ha querido que las hagas o porque Dios lo ha permitido que las hagas, pero el mérito es de Dios, no es tuyo. Tú eres una mera criatura, nada más. Dios es el hacedor. Vamos a entender un poquito más de qué estamos hablando, ¿verdad? Vale, ya iremos viendo más. Dice Francisco La Cueva, son estas disposiciones interiores más bien que la carencia de bienes de fortuna las que aquí se contemplan, hablando de los pobres o los pequeños. Este hermano debe gloriarse en su exaltación por pequeño que parezca a los ojos de Dios, pues es rico en riquezas espirituales. ¿Vale? MacArthur dice, ese cristiano humilde es exaltado por parte de Dios aquí en esta vida ya. Por tanto, puede haber un cristiano rico económicamente, pero totalmente dependiente de Dios. Eso lo dice ya con mayor claridad. Vamos a ir viendo más de todos modos. La exaltación del pobre se refiere, dice Salguero, este es un comentarista católico, por cierto, que lo cita La Cueva, pero claro, bien, lo que dice está bien. No todo lo que dicen está mal, hay cosas que dicen que están bien. Dice, la exaltación del pobre, puntos suspensivos porque va diciendo una serie de cosas, pero bueno, aquí otra vez coge el sentido, se refiere al estado actual del humilde en cuanto que es una perfección moral, consecuencia de las pruebas y de la posesión de la sabiduría. Exacto. Y esto es lo que Santiago quería decir, que el que llega a ser pobre de espíritu, es decir, dependiente de Dios, es que ha pasado por tantas pruebas que eso ha moldeado su carácter, ha hecho que esta persona realmente sea consciente de que toda su dependencia no está en sí mismo, ni en los demás, está en Dios. ¿Ok? Este es el sentido del asunto. Versículo 10. Pero el que es rico debería gloriarse en su baja posición, en su pequeñez, porque esa pequeñez es real. O sea, lo que está diciendo el que es rico, pues muy bien si eres rico, pero no vayas a pensar que porque eres rico tú vas a poder hacer muchas cosas o puedes estar por encima de los demás o puedes mirar por encima del hombro a los demás o yo no sé qué, porque eso es nada. Eso es nada. Un día tienes posesiones, al día siguiente, al minuto siguiente, no tienes nada. O sea, tú no puedes depender, nadie puede depender de sus posesiones, sean económicas o sean a cualquier nivel. Y muchas veces lo que pasa es que Dios nos quita las cosas en las cuales confiamos. ¿Por qué?
para que aprendamos a no confiar en ellas, lógico. Y puede ser salud, puede ser tantas cosas, ¿no? Pueden ser relaciones, pueden ser amistades, puede ser familiares, puede ser cualquier cosa. Mirad, hermanos, cualquier cosa en lo que pongamos nuestra dependencia, esto es un problema. Digo cosa. Pero si ponemos nuestra dependencia en Dios, eso ya es otro asunto. Y seguro que Dios nos va a bendecir, porque Dios se gloria así. Eso tampoco quiere decir que todo nos va a ir de maravilla, en lo natural, en esta vida, como bueno, yo pongo mi dependencia en Dios y esto me va a ir de fábula. No, eso tampoco es así. Porque Dios tiene un trato con cada uno y es un trato diferente. Y Dios siempre mira de cara a la eternidad, para que este cristiano que está aquí tenga lo que tiene que tener en la eternidad. O sea, la meta es la eternidad, no son estos 4 días que vivimos aquí. O sea, el cristiano que busca su felicidad, por decirlo así, en esta vida, incluso intentando agradar a Dios, pensando que así todo le va a ir bien, todo, ya me entiendes, todo le va a ir bien, se está equivocando. Se está equivocando. Realmente no está poniendo su confianza en Dios. De hecho, es un pensamiento egoísta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Miguel? Pues declarar y vivir lo siguiente: hágase tu voluntad. No hay más. Y claro, lo decimos porque es el Padre Nuestro. Y lo decimos. Hágase tu voluntad como se hace en los cielos, aquí en la tierra, mayormente en mi vida. Muy bien. Pero claro, eso tiene que ir demostrándose día a día. Porque lo decimos, pero luego viene, como yo digo, Paco con la rebaja, viene el problema, bueno, aquello que te dije en realidad no era tanto, es menos. Y entonces, ¡ay! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora toca agarrarse de Dios y aprender a confiar en Dios y que se haga su voluntad, punto. Y ahí se va a ver tu fe y la mía, ahí se va a ver nuestra fe real o está basada en una teoría y poco más que eso. Porque cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad, y realmente estamos experimentando eso, que es una situación que no es fácil, que es difícil, y tenemos que depender de Dios, ahí es donde se ve si nuestra fe está suficientemente consolidada o no, o necesita mucho trabajo que hacer. Acordémonos que la fe hay que ponerla en práctica, hay que madurarla. De eso estamos hablando, hermanos. Nadie dijo que fuera fácil. En lo natural no es nada fácil. De hecho es imposible. En lo natural es imposible. Imposible. Toda nuestra dependencia real va a tener que ser en Dios. Fíjate, Dios me toca a mí declarar eso. Yo no me pongo de ejemplo de nada. Yo soy tan humano como cualquiera. Pero alguien lo tiene que decir. Pero es que es así. ¿Me entiendes? Que Dios tenga misericordia. Menos mal que Dios nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros y sabe hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no, que ahora lo veremos también. Menos mal. Entonces, la razón que Santiago esgrime para que el cristiano rico se gloríe en su humillación o baja posición, su baja posición real como ser humano, pues eso, es que su vida pasará como la flor del campo. Eso, pues Santiago pues agarra de Isaías 46:8 y lo transcribe aquí. Entonces, ¿cómo llega un cristiano rico, hablamos económicamente, a percatarse de la fragilidad de su vida? Fragilidad que también tiene el pobre, aunque éste la comprende más fácilmente, claro, porque si uno es pobre, en todos los sentidos, si uno es pobre, pues digo, usted es rico. Digo, no, yo soy pobre, y eso ya lo sé yo, no llego a final de mes. O sea, aquí va barajando los dos conceptos, el concepto económico y también el concepto espiritual. Y hay que saber ver cómo aplicar una verdad según de qué estamos hablando, ¿vale? Aquí estamos hablando ahora de la cuestión material. Por eso dice, cómo llega un cristiano rico económicamente a percatarse de la fragilidad de su vida, fragilidad que también tiene el pobre, aunque éste la comprende más fácilmente. Estamos hablando de cristianos. A pesar de sus riquezas materiales, pues en la prueba. En la prueba. Y ese es el contexto de todo lo que estamos explicando todo el rato. Es en la prueba. A ver, vamos a entender. Rico y pobre. Bueno, esto siempre ha sido así hasta hace no demasiados años, ¿verdad? La clase media no existía. La mayoría de aquí somos clase media, más o menos. Pero
Pero toda la vida, siempre, ha existido los ricos y los pobres, y ya está, no había nada más. Y se veía más claro, una cosa que otra, ¿no? Pero entonces la cuestión es, vamos a imaginar un cristiano que, bueno, que a lo mejor no es rico, no es millonario, pero no le va mal, tiene sus posesiones, tiene su cuenta bancaria, tiene varias cuentas bancarias, de hecho, lo tiene todo puesto en un sitio y en otro, pues si una cae, tiene la otra, y todas estas cosas que se hacen hoy en día. Y bueno, pues le va bien, tiene una posición y tal. ¿Cómo sabe que realmente, siendo cristiano, realmente agrada a Dios? Realmente, pues eso, su vida es agradando a Dios en el sentido de que su vida reconoce que su vida es frágil y por tanto dependiente de Dios o no. ¿Cómo lo sabe? A través de la prueba. Perasmos en griego. A través de la prueba. No hay otra manera. Porque cuando las cosas nos van bien, nos olvidamos. Decimos, sí, Señor, amén, amén, gloria a Dios, claro que sí, no nos olvidamos de Dios, pero nos vamos olvidando un poco del trato de Dios en nuestras vidas, porque parece que no lo necesitamos, porque, bueno, pues oye, si tenemos las cosas que son necesarias y nos contentamos con eso y estamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo salimos de esa trampa? Porque es una trampa, porque la meta nuestra es a depender de Dios al 100% siempre. ¿Me seguís? ¿Cómo salimos de esa trampa? A través de las pruebas. A través de las pruebas que Dios envía, es ahí donde nos damos cuenta cómo realmente estamos. Así que la próxima vez que estés en una prueba, recuerda esto. Dios te la ha enviado, a no ser que sea una cosa que tú, en tu negligencia y en tu absurdidad, que has hecho algo absurdo y te has metido en la pata. Bueno, eso es otro cantar y ya hablaríamos. Pero si es algo que te encuentras de cara y tú no lo has buscado, y te viene y dices, pero Señor, ¿cómo es posible esto? Esto es de Dios. A ver, que el diablo puede estar ahí también metido, claro, pero es que, claro, el diablo no va a hacer nada que Dios no le permita. Eso también es verdad. Por lo tanto, en última instancia, es de Dios. ¿Me entiendes? Porque esto no es un yin-yang. Esto no es un blanco-negro y a ver que un dualismo, a ver quién puede más. Si el bueno o el malo, no, esto no es cristianismo, eso es una patraña. Dios está sentado en el trono. ¿Me entiendes? Entonces, si pasa esto, pasa algo que tú dices, ostras, pues es que esto me viene de frente y no sé cómo ha venido, o así de lado, un de canto, ¿no? Y no sabes cómo ha venido y dices, ¿y ahora qué hago? Y Señor, claro, lo primero que haces es Señor. Claro, ¿por qué? Porque es lo que tienes que hacer para depender de Él, para buscar tu dependencia, nuestra dependencia de Él. Ahí en esa prueba es donde Dios trata con nosotros. Y luego a lo mejor otra prueba, otra prueba. ¿Y qué pasa si no aprobamos la prueba? Bueno, ahora lo veremos. Entonces, el resultado de la prueba para el cristiano rico no es su riqueza o la pérdida de ella, sino más bien el llegar a la santa conclusión de que sus riquezas nada son en sí mismas y que no obtendrá de ellas ningún beneficio eterno. Pero es difícil a veces, eso que es tan sencillo de entender aquí, no es tan sencillo de entender aquí, cuando todo va bien. Porque nos engañamos muy fácilmente. Y no es necesario que seamos millonarios. Solo con que las cosas más o menos nos vayan suficientemente bien y estemos contentos, esto es suficiente ya para que caigamos en la trampa de la autosuficiencia. Por tanto, las pruebas hacen que todos los creyentes dependan por igual de Dios, todos, los que son ricos, los que son pobres, y los ponen al mismo nivel para que todos en su propia experiencia dejen de preocuparse tanto de las cosas con las cosas terrenales. Los cristianos pobres y los ricos pueden regocijarse porque Dios no hace acepción de personas y ambos tienen el mismo privilegio de ser identificados con Cristo. Pero no es fácil para un rico eso. ¿Por qué? Porque tiene la tendencia a sentirse suficientemente respaldado con lo que tiene y posee. De ahí que el Señor dijo que es más fácil que un camello entre por una aguja que un rico entre en los cielos. Claro, eso es un hebraísmo, eso es una exageración que el Señor utilizaba, como por ejemplo si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, o sea, vamos ahí, o tu pie. Pero hay que entender el significado. ¿Qué es lo que quería decir el Señor? Pues lo mismo que está diciendo Santiago, que la tendencia nuestra como seres humanos es a depender de las cosas.
Y no debe ser así. Depender de las cosas, depender de las personas, depender de la opinión de los demás, depender. Cuando Dios lo que dice es, no, tienes que aprender a depender de mí. Y lo demás es añadido. Lo demás es añadido. Lógicamente dependemos en cierta manera los unos de los otros porque nos interesamos, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cuando nuestra dependencia ya es algo exagerado, cuando ya va más allá. Pues no, Dios es muy celoso, tenemos un Dios celoso, la palabra lo dice. ¿Verdad que es un Dios celoso? Lo dice. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Verdad que lo dice? Y si hay algo que se interpone ahí, eso es un obstáculo. Pero el Señor lo dice para nuestro bien, no para el suyo, si Él es Dios. Es para nuestro bien, para que no nos engañemos, para que no dependamos de cosas que son temporales. Vamos a decir, por ejemplo, el clásico ejemplo de un hijo que depende mucho de su madre, ¿vale? Y quiere mucho a su madre, mamá. Y pasan los años y llega un momento que su madre se muere, porque todo el mundo se muere. Si el Señor no viene antes, pues... Y con que ha dependido tanto de su madre, tanto, es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, como puede ser dependencia de cualquier otro tipo. Pues imagínate, es un shock. ¿Y ahora qué hago? Me he quedado sin mi sustento, me he quedado sin mi madre, que era el todo para mí, o mi mujer, o mi marido, o este, o el otro, ¿me entiendes? ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el problema? ¿Que se ha muerto este o se ha muerto el otro? Pues todos sabemos que nos tenemos que morir, antes o después. Si no viene el Señor antes, otra vez, vale, de acuerdo. Pero entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es la demasiada dependencia que este individuo tiene de terceros. Y esto no puede ser. Y esto es de los mejores de los casos, porque hay dependencia en lo material ya directamente, o dependencia de la salud, o dependencia de esto, o dependencia de lo otro, ¿sabes? Todo lo que son dependencias es algo que tiene que ser corregido. Y desde luego tiene que ser muy santificado. Porque está bien que ames a tu madre, si tienes a un madre, o a quien quieras, está bien. A quien tengas que amar, por supuesto que sí, pero primeramente Dios. Primero es Dios. Y es ahí donde se rompen las ataduras emocionales también. A veces padres que tienen un gran problema con los hijos y no pueden despegarse de eso. ¿Por qué? Porque hay una atadura emocional ahí que hay que romper. Porque nosotros podemos hacer hasta donde podemos hacer, y hay un momento en que no. Y ahí es donde tenemos que depositar nuestra confianza en Dios y decir, Señor, tú eres soberano. No hay más. O viceversa, hijos que dependen tanto de sus padres, ¿no? En fin, cualquier cosa que implique dependencia, maridos de esposas, esposas de maridos, etcétera, etcétera. Una dependencia que es exagerada, que está fuera del contexto, que es demasiado, no es de Dios. Dios nos quiere libres. Porque depender de Dios implica libertad. La verdadera libertad está en depender de Dios. Esa es la verdadera libertad, os lo digo, es así. Versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Madre mía, Santiago, un poco radical, ¿no? O sea, yo ya no quiero ser rico, ya no quiero, esto me va a pasar. ¿Qué es lo que Santiago quería decir exactamente? Acuérdate que Santiago, como buen judío, emplea hebraísmos, como el Señor también empleó hebraísmos, ¿vale? Entonces hay que entender bien lo que quiere decir, porque entonces, claro, a ver, pues no seamos ricos, no estudiemos, porque ¿para qué? Para ganar dinero, teniendo una buena colocación. Oye, son cosas buenas. Y luego pues llegar a tener ciertos emolumentos mensuales que te hacen pensar que eres rico o lo que sea, y eso ya es malo en sí mismo, porque aquí es lo que parece que dice. Pero claro, esto es palabra de Dios, entonces ¿cómo lo entendemos? Bueno, en principio, cuando habla del sol con calor abrasador, pues está hablando a los judíos que entendían perfectamente lo que pasaba en su tierra, ¿no? La imagen corresponde a los campos de Israel, cuyos prados florecen con muchos colores en febrero y ya están secos por completo en mayo, ¿no? Entonces ahí es donde
Santiago da esa imagen. La hierba, que es súper verde, súper bonita, cuando viene el sol, boom, se abrasa y se acabó, se seca. Y esta es una alusión clara a Isaías 40 del 6 al 8, que habla del viento ardiente del siroco o sudeste que quema y destruye la vegetación que encuentra su paso. Bueno, eso para que lo sepáis, ¿vale? Pero vamos allá. Esta imagen de la naturaleza ilustra cómo la muerte y el juicio están bajo el control de Dios. Si pudiésemos llegar a esta conclusión en nuestro corazón, siempre seríamos las personas más libres que existen. Porque lo decimos en teoría y por doctrina y queremos avanzar en ese posicionamiento de la verdad en nuestro corazón, pero esto lleva su tiempo. Es el trato de Dios en nuestras vidas. Pero la persona, este pobre de espíritu que hablábamos antes, que ha podido llegar a esa conclusión y que realmente está viviendo eso, esa persona es libre. La muerte y el juicio están bajo el control de Dios. Es decir, todas las cosas que son no agradables, vamos a decirlo así, y sabemos que todo eso es consecuencia de la caída, ¿eh? Todo está bajo el control perfecto de Dios. Y Dios te dice, confía. Pero cuando eso se interioriza, cuando eso llega a ser algo vivencial, algo real en la vida de un cristiano, este cristiano es libre. ¿Qué miedo puede tener aquí? Cuanto lo más fuerte, lo más la muerte, ¿no? La enfermedad, el juicio, todo eso está vencido. Porque, hermanos, para el cristiano no hay pecado que no pueda ser perdonado. De hecho, todos nuestros pecados son perdonados. Si no, no entraríamos nunca en el cielo. Cristo pagó por todos los pecados. Y cuando eso se acaba de entender bien, primero ya no quieres pecar. No quieres pecar. Por muy agradable que puedan ser ciertos pecados, no quieres pecar. Y dos, sabes que no hay nada que se pueda interponer entre tú y Dios. Nada. Y que Dios ha olvidado todos tus antiguos pecados. Los ha olvidado. No hay récord de eso. No hay recordatorio de eso. Esto tiene que traer una paz al corazón del creyente impresionante. Y todo lo demás así, ¿no? Bueno, pues sigo leyendo. Leo de nuevo. Esta imagen de la naturaleza ilustra cómo la muerte y el juicio están bajo el control de Dios y pueden terminar con rapidez la dependencia de los ricos de las posesiones materiales. Obviamente aquí está hablando de los ricos que tienen su valor y esperanza solo en sus posesiones materiales. ¿Puede haber algún cristiano así? Lamentablemente sí. Lamentablemente hasta cierto punto sí. O sea, los cristianos que son ricos económicamente tienen un problema añadido. Esto también es verdad. Yo no estoy diciendo que, porque entonces contradeciría lo que acabo de decir, yo no estoy diciendo que un cristiano no puede ser rico. Yo lo que estoy diciendo es que tienen un problema añadido, que es la dependencia de sus riquezas. Pero claro, a cualquier nivel nos puede pasar a todos lo mismo. Porque aquí, por ejemplo, aquí en España, por poner un ejemplo, pues el nivel de riqueza de la clase media, trabajadora, etcétera, es muchísimo superior, pero muchísimo superior a otros países, que no voy a citar porque no quiero avergonzar a nadie, pero países en Asia o países en cualquier lugar, ¿verdad? Y ellos podían considerar que nosotros somos ricos. De hecho, lo consideran así. Así que no es tanto la cantidad de bienes que uno posee, sino esa cantidad de bienes si está en tu corazón o no está en tu corazón. Y uno depende de eso, o no depende de eso. Esta es la cuestión. También es verdad el mismo ejemplo de un pobre que es pobre, pero no es tan pobre como los demás pobres. Entonces se considera especial. Oye, yo no soy tan pobre como este pelagatos ahí. Yo tengo más, yo tengo una vaca más. ¿Eh? Y se enorgullece de su vaca o de su toro o de su cerdo o de esto o de lo otro, cositas, ¿no? Cositas que nosotros diríamos, pobrecillo, no es nada eso. ¿Eh? Así que la cuestión no está en la cantidad de bienes, está en cómo está nuestro corazón.
¿Cómo está nuestro corazón? Si nuestro corazón depende, aunque sea de lo poquito que tenemos, y eso ahí nos mantenemos nosotros en nuestra soberbia, ahí es donde está el problema. Hermanos, nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar de él. Nada, excepto cómo hayamos vivido nuestra vida delante de Dios. Eso sí, nos vamos a llevar. Nada más. Cosas materiales, ninguna. Pero bueno, aquí está el caso, ¿no? Está hablando de los ricos que tienen su valor y esperanza solo en sus posesiones materiales. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esto es muy interesante. Porque cuando haya resistido la prueba, otra vez la prueba, ¿verdad? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a entender bien este versículo, que también es un versículo que a veces no se entiende muy bien. Lo voy a leer. Los creyentes que tienen éxito en resistir y vencer sobre las pruebas son felices de verdad, que es lo que dije antes, ¿cierto? ¿Tú quieres ser verdaderamente feliz? ¿Quieres tener una vida plena y estar tranquilo? Con paz. Pues ser feliz es tener paz. Es imposible ser feliz si no se tiene paz. Entonces, si hablamos de la felicidad conforme bíblicamente, estamos hablando de paz, paz dentro de nosotros, ¿no? Pues esta es la cosa. Los que tienen éxito en resistir y vencer sobre las pruebas, los que agarran la prueba, la ven venir y dicen, no, yo no voy a huir por aquí ni voy a ir por allá, la voy a enfrentar y la voy a vencer. Con el poder de Dios, claro, no hay otra manera. Pues, ¿tú sabes lo que significa vencer una prueba, vencer un problema, vencer algo que parecía que no, pero luego con que te has agarrado de Dios con la fe y dices, Señor, aquí me agarro yo a ti y esto no lo suelto? Y vence sobre eso. Y vence sobre eso. ¿Cuál es el resultado de esto? Es maravilloso. Es maravilloso. Has podido vencer sobre esto. Pues así nos quiere Dios. Esto es lo que significa vencer sobre el mundo. Dice nuestra fe que vence al mundo. Pues eso es. Eso es. 1 Juan 5. Se está hablando de eso la palabra de Dios. Lo que no podemos hacer es esquivar el asunto, ir por los atajos. Dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y ahí tenemos que entender que un cobarde es aquel, una tendencia cobarde, vamos a decirlo así, es aquella que lo que busca sencillamente es no confrontar las cosas, sino huir de ellas y buscar un recoveco donde esconderse y estar ahí. Hasta que pasa el turbión. Y entonces, pues, ¿pero cómo vas a vencer así en la vida? Te va a venir otra, y luego te va a venir otra, y luego te va a venir otra. ¿Y cuándo vas a aprender que tienes que confrontar los problemas? Pero yo no tengo fuerzas. Pues ya lo sé, si nadie tiene fuerzas. Si las fuerzas las tiene Dios. Si es por fe que nos agarramos de la gracia de Dios, es ahí donde Dios se manifiesta. Muchos dicen, no, yo es que estoy esperando que Dios se manifieste, que Dios me hable, que no sé dónde está. Dios, hombre, claro, es que Dios no se va a manifestar visiblemente, ni físicamente y audiblemente, alguna vez lo hace, pero no es así. ¿Por qué? Porque es por fe. Es por fe que Dios se manifiesta. Es porque tú sabes que es eso lo que tienes que hacer delante de Dios y vas y lo haces. Y como un niño que espera en su papá, ¿verdad? Pero tú esperas en Dios. Es ahí donde Dios se manifiesta. Ahí. Y así es como somos formados y crecemos en el Señor. Y no hay otra manera. Pero si siempre estamos huyendo, esquivando, no vamos a ir muy lejos así. ¿Me explico? Entonces, los que son felices de verdad son los que tienen éxito en resistir y vencer sobre las pruebas. En este contexto también describe el proceso pasivo y doloroso de sobrevivir una prueba y se enfoca en el resultado victorioso que se disfruta al final. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Tiene que soportarla. Cuando es tentación, la palabra es perasmos en griego y tanto significa prueba como tentación. Tienen los dos sentidos y hay que buscar el sentido que cada vez es. ¿Vale? Y dice que cuando haya resistido la prueba. Hay un cuándo, o sea, hay un periodo de tiempo. No es automático. Hay un periodo de tiempo. A veces es más largo, a veces es más corto, pero hay un tiempo.
Esta es una persona que nunca renuncia a su fe salvadora en Dios y por eso el concepto está muy vinculado a la doctrina de la seguridad y la perseverancia eternas del creyente. Mira qué dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El contexto general de esto obviamente tiene que ver sobre la salvación, ¿vale? Porque es la corona de vida, pero se aplica también a todo lo que es el andar diario. La persona que vence, y estoy hablando ahora en materia de vencer sobre el pecado, es aquella persona que sabe que su única manera para vencer es depender de Dios y lo hace. Tiene esa fe. ¿Eso de quién es mérito? De Dios. Aquí estamos hablando de la soberanía de Dios. ¿Ok? O sea, nadie puede decir, no, yo tengo una fe enorme porque yo he decidido creer. Y punto. No, tú no has decidido creer. Tú crees porque Dios te ha dado el creer. Porque tú eras malo como todo el resto de la humanidad, perdidos en nuestros pecados. Estábamos perdidos. Pero Dios nos llamó por la predicación del Evangelio. Y creímos. Y ese creer fue un milagro de Dios. No fue tu decisión. Porque nadie decide acercarse a Dios. Porque estábamos originalmente muertos espiritualmente. Un muerto no puede hacer nada, se puede mover. Pero Dios es quien llama. Y cuando Dios llama, da su espíritu y ahí tú naces de Dios, naces de nuevo. Ese nacer de nuevo, ¿quién lo hace? ¿Tú? No, Dios. ¿Vale? Estamos hablando de eso. Entonces esa persona sí va a perseverar, a pesar de las pruebas, perseverará y crecerá con las pruebas. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. De eso está hablando en primera instancia. Por eso dice, solo los verdaderos creyentes pueden hacer esto. Muchos dicen que creen, pero no, realmente no han nacido de Dios. No tienen fe realmente. No tienen fe. No pueden tenerla porque Dios no les ha dado esa fe. Hay que nacer de Dios, hay que nacer de nuevo. Ahora dice la corona de vida, la traducción mejor es la corona que es la vida. Esa es la traducción mejor del griego. En la antigüedad esa corona era una diadema laureada que se ponía sobre la cabeza del atleta que vencía en las competiciones griegas de la antigüedad. Entonces Santiago sabe a quién está hablando y a pesar de que eran judíos pero vivían en ciudades de dominio griego y romano y entendían perfectamente eso. Entonces aquí denota la recompensa definitiva del creyente que es la vida eterna, la cual Dios le ha prometido y le dará a plenitud al morir o en la venida de Cristo. ¿Vale? En otras palabras, el que es realmente cristiano sabe dónde va. ¿Lo sabe? ¿Y cómo lo sabe? ¿Porque ha estado ahí antes? No. Bueno, yo no sé si hemos estado antes o ahí, no me acuerdo. No, no es por eso. No es por eso. ¿Por qué es? Porque cree. ¿Y ese creer cómo es posible? Pues es posible porque Dios le da el creer. Es un milagro. Eso no se puede producir. Eso no nace de la naturaleza humana. Es imposible. Eso es obra de Dios. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, o cuando alguno es probado, pero aquí en este caso es tentado. Es tentado. O sea, ¿quién tienta? El diablo tienta. ¿Dios tienta? No. Es el diablo que tienta. Aquí es el sentido. Ya dije antes que en griego existe la palabra perasmos, tanto significa prueba como tentación. Y hay que entender cuándo es una cosa y cuándo es otra. Entonces, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. La misma palabra griega se traduce por pruebas, peirasmos, ¿vale? Ahí está, se traduce tentación aquí. El punto de Santiago es que toda circunstancia difícil que entra a la vida de un creyente puede fortalecerlo si obedece a Dios y permanece confiado. Mira que lo he subrayado. Y hermanos, de verdad que eso es muy importante. Toda circunstancia difícil que encontramos en la vida, como creyentes, esto es para nuestro bien, para fortalecernos. No es para hacernos daño, no es para destruirnos, es para fortalecernos. ¿Y cómo se consigue? A través de la obediencia, que implica la aceptación de lo que está pasando como de Dios y que por tanto Dios va a dar los utensilios o la manera o lo que sea, su espíritu,
en suficiente medida para poder vencer sobre esa prueba o tentación, según sea el caso. Obediencia. Y permanece confiado en que eso es así. O, por lo contrario, convertirse en una proposición constante para hacer lo malo, si el creyente opta por dudar de Dios y desobedecer su palabra. Claro. Porque ahí sí tenemos, como cristianos, la potestad de hacer una cosa u otra. O obedecer a Dios y hacer lo correcto, o decir no, no. Claro que el Espíritu Santo va a intentar convencerte y lo va a hacer. O sea, Dios lo que quiere lo consigue. Pero también es verdad que hay cristianos que son muy desobedientes y resisten a Dios. Eso es un gran problema. Y muchos cristianos se mueren antes de tiempo. Como dice 1 de Juan capítulo 5. No se pierden, pero Dios se los lleva antes. Creo que lo tengo por ahí, lo vamos a ver. Bueno, vamos a ir por partes. Dios no puede ser tentado. En su naturaleza santa, Dios no tiene capacidad alguna para hacer el mal y tampoco es vulnerable a él. Está claro, lo tenemos claro y no hace falta decir más. Dice, ni él tienta a nadie. Dios dispone que las pruebas ocurran y en medio de ellas permite que se dé la tentación, pero Él ha prometido que no la permitirá en mayor grado de lo que puedan soportar los creyentes y que nunca les dejará sin salida. O sea, eso que dicen por ahí, no, es que el diablo me tentó y el diablo me hizo pecar. El diablo te tentó, pero el diablo no te puede hacer pecar. Uno peca porque quiere pecar, en definitiva es así. El diablo no te puede hacer pecar, porque entonces estaría, la palabra de Dios sería mentira. Y luego la palabra de Dios no es mentira, es verdad. Dios no le concede esa potestad al diablo. Ahora, que el diablo tienta, sí, claro, es el tentador. Claro. Por eso la palabra de Dios nos enseña a no alimentar nuestra naturaleza caída, a no alimentar nuestra concupiscencia, sino todo lo contrario, pelear contra ella, para no darle cabida al diablo. Entonces, pero Él ha prometido que no la permitirá en mayor grado de lo que puedan soportar los creyentes y nunca los dejará sin salida. A ellos les corresponde elegir entre aprovechar la salida provista por Dios o ceder a la tentación. Y hay tantos casos tan recurrentes, y no hace falta que los diga porque muchos ya lo sabéis, lo que significa esto y otras cosas. Y en definitiva, pecar aquí estamos hablando de desobedecer a Dios. Sea de una manera, sea de otra, sea por esto, sea por lo otro, esto es desobediencia a Dios. ¿Qué es pecar? Desobedecer a Dios. ¿Queremos pecar? ¿Queremos desobedecer a Dios? Yo creo que no. ¿Y por qué lo hacemos? Porque la tentación le damos más cabida a la tentación o al gusto por ese pecado que cuál es el que debía ser temor de Dios. Y porque esto es más grande que lo otro, cedemos o se cede. Y eso no puede ser. Por lo tanto, aquí entra una labor de decir, Señor, hazme crecer en tu temor y que esto otro, que siempre está ahí, esto vaya menguando. Yo no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Siempre nuestra oración tiene que ser, nuestra declaración tiene que ser, yo no quiero pecar, yo no quiero pecar, no quiero, no. Yo sé que es agradable, yo sé que esto, lo que sea. Esto es agradable, pero no lo quiero, no lo quiero. Y pelear contra ello así. Hasta que eso vaya quitando fuerza, vaya minorando, vaya siendo crucificado más y más y más. Y nuestra obediencia a Dios sea superior. Bueno, un poquito más. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, que es lo que estaba diciendo ahora. ¿Vale? O sea, a ver, ¿qué voy a decir? Uno no será tentado por algo que no tenga ningún tipo de efecto en su vida. Que sé, a ver, ¿qué podría decir? Voy a decir una cosa que no tiene ningún tipo de problema en lo moral. Ir en bicicleta, ¿vale? A mí el diablo no me puede
tentar en ir en bicicleta, que no es ningún pecado, ¿vale? Porque es que me entiendas. ¿Por qué? Porque hago aún más claro. Jugar al fútbol, ¿vale? A mí el diablo no me puede tentar en jugar al fútbol porque me interesa un pito, me importa un pito jugar al fútbol. De hecho, detesto el fútbol. Por lo tanto, nunca el diablo va a intentar perder el tiempo, va a perder el tiempo. A Miguel no le gusta dar patadas a los balones, encuentra que eso es ridículo, que lo es. Pero bueno, y claro, a ver, como ¡pum! O sea, es tonto, o sea, como deporte, vale, pero ganar millones con eso me parece un absurdo. ¿Vale? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero a lo mejor habrá otra cosa que el diablo sí me pueda tentar porque eso por naturaleza siento atracción hacia eso. No voy a decir qué, porque no, a nadie le interesa. De hecho, bueno, en fin, nada. Y eso. Y ahí el diablo, sí, claro, va a intentar. ¿Por qué? Pues porque sabe que ahí puede tener algún tipo de éxito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que yo quiero agradar a Dios? ¿Qué es lo que tendré que estar haciendo? Que eso tiene que morir. Eso que es tentable, por decirlo así, ¿vale? Eso tiene que morir, lo que sea que sea. A ver, algo que no es vergonzoso o tan vergonzoso, el tema de la bebida. Hay cristianos que tienen problema con la bebida. Aquí creo que no hay nadie, por eso lo puedo decir claramente. Entonces, tienen un problema, no con beber un vaso de vino, sino muchos vasos de vino, uno detrás de otro, o lo que sea. Entonces tienen un problema. ¿Qué? El diablo no va a intentar tentar por ahí, claro. ¿Qué tiene que hacer ese hermano? Fortalecerse en Dios. O sea, tiene que ser previsor. Tiene que levantar barricadas contra eso. Como lo tenga que hacer, eso ya es un proceso, pero esto es necesario. O sea, los cristianos tenemos que luchar contra aquello de lo cual puede ser que podamos caer alguna vez. Y Dios no quiere eso. ¿Me entiendes? Puede ser algo que no suene tan así. Por ejemplo, tener miedo. O rechazo. Es que me siento rechazado siempre, estás siempre rechazado, te sientes rechazado por los demás y siempre rechazo. Dios te ha aceptado, sí, entonces ¿para qué te estás con tanto rollo de que el rechazo de los demás? Si tú no dependes de los demás, dependes de Dios. O miedo, ¿no? Miedo a esto, miedo a lo otro, esto es quizás incluso más fuerte, ¿no? Hay tantas cosas, ¿verdad? Tenemos que fortalecernos en Dios. Porque si no, pues lo que estamos aquí viendo, ¿no? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Se refiere a los deseos pecaminosos que brotan del alma humana para disfrutar o adquirir algo que satisfaga a la carne. Uno busca sin darse cuenta o dándose cuenta, pero no lo admite, pero está ahí, satisfacer la carne. La naturaleza caída del hombre tiene la propensión fuerte a desear cualquier pecado que deje satisfecha su naturaleza. Eso es lo que no debe ser. Y hay que luchar contra ello. Y para ello lo primero es temor de Dios. ¿Vale? Pueden ser cosas vergonzosas o cosas que no sean tan vergonzosas, pero que son asimismo fuertes y que buscan el destruir al creyente. Su propia, describe la naturaleza individual de la lujuria. Lujuria es tener ansia viva, como dice aquel ganas de eso, de tener eso. Eso es lujuria. Puede ser de tipo sexual o de cualquier otro tipo. Entonces, su propia describe la naturaleza individual de la lujuria porque es diferente para cada persona como resultado de tendencias heredadas, eso sí es verdad también, el ambiente, es decir, donde esté viviendo, la crianza y las preferencias personales. La gramática griega también indica que estos deseos pecaminosos o concupiscencia, que es así como se llama, son el agente activo o la causa directa de todo pecado individual. ¿Por qué pecamos? Vamos a decir, ¿por qué pecan? ¿Por qué se peca? Vamos a decirlo así. ¿Por qué se peca? Pues porque hay alguno de estos ingredientes. Es que mi padre era así y yo también soy así. O mi madre era asao y yo también soy así. O mi abuelo, y son cosas que se heredan, tendencias que se heredan. Lo cual hay que cortar, romper, renunciar, no darles cabida. Entre otras cosas. Un poquito más. Atraído. Esta palabra griega se empleaba para describir a los animales de caza que eran seducidos para caer en diversas trampas. Era el sentido. Vamos a atraer a los animales para poderlos cazar.
Así como una presa puede ser llevada a una muerte cierta por medio de carnadas atractivas, la tentación promete algo bueno al ser humano que en realidad es dañino. Libro de Proverbios, muy interesante e importante, sobre todo para la gente joven. Leedlo, que habla de muchas cosas, y leedlo de verdad. Vale, seducido, dice, un término de pesca que quiere decir capturar con anzuelo o pescar con carnada. Es un término paralelo a atraído. Tengo que seguir un poco más. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lógicamente esto no es para un cristiano, porque aquí cuando habla de pecado está hablando de un pecado no perdonado. Y un cristiano no quiere pecar, y nuestros pecados son perdonados porque Cristo dio su vida por ellos. ¿Vale? Pero esto es verdad en términos genéricos. ¿Vale? Siendo consumado, da luz a muerte. El pecado no es un simple acto espontáneo, sino que es resultado de todo un proceso. Las palabras griegas que se traducen ha concebido y da a luz asemejan este proceso a la concepción y el nacimiento físicos de una criatura. Nace, surge. De ese modo, Santiago personifica la tentación y muestra que siempre sigue una secuencia similar y produce pecado con todos sus resultados mortíferos. Así el pecado no resulta en muerte espiritual para el creyente, que es lo que dije antes, sí puede llevarlo a su muerte física. 1 Juan 5:16. Pecado de muerte, habla ahí. Que dice, no, yo no pido que se ore por eso, que se pida por eso. Y está hablando de creyentes. ¿Cuál es el pecado de muerte? ¿Muerte qué? Muerte física. Y no vamos a juzgar a nadie porque no es eso nuestro cometido. Pero hay cristianos que se van antes de tiempo. Unos se van porque el Señor se los quiere llevar y punto, no hay más. Otros porque interviene eso. Pecado de muerte. ¿Vale? Es como diciendo, esa es la misericordia de Dios también, ¿eh? Si a este me lo tengo que llevar porque este con la tendencia que lleva, no, me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Por eso tenemos que tener mucho temor de Dios, hermanos. Todos tenemos que tener mucho temor de Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos, eso vamos a recoger. No es que tenemos que caer en la trampa de la condenación y de la culpa, porque no hay culpa para los cristianos. Pero eso no significa que no tengamos que tener temor de Dios, que sí tenemos que tenerlo. Y eso es implícito en la fe. Y la fe es un don de Dios. Y esa fe que Dios nos ha dado hay que hacerla crecer, hay que practicarla, hay que alimentarla. Tiene que ser lo básico en nuestras vidas, porque así no caeremos nunca. ¿Vale? Bien, lo vamos a dejar aquí porque por razones de tiempo ya seguiremos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, si sois tan amables, y vamos a orar.